Entonces, en el circuito en paralelo, tenemos que tener bien claro que, como habíamos dicho, los voltajes son iguales, las corrientes son diferentes, pero la corriente que suministra la fuente es igual a la sumatoria de cada una de las corrientes en cada una de las resistencias. Por lo tanto, I1 es igual, por ley de Ohm aplicándola, I1 igual a V1 entre R1. Siempre por ley de Ohm, I2 igual a V2 entre R2. I3 igual a V3 entre R3. Como podemos observar, los voltajes son los mismos en un circuito en paralelo. Entonces, las resistencias van a variar, por lo tanto, las corrientes van a ser diferentes. Y la resistencia equivalente, entonces, la podemos determinar de este modo: 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si tuviéramos dos resistencias conectadas en paralelo, lo podemos determinar con esta fórmula: R1 por R2 entre R1 más R2. Si se fijan, esto es similar al análisis que hacíamos con capacitancia para circuito en serie. En este caso, como son resistencias conectadas en paralelo, lo determinamos de este modo. Para la ecuación que tenemos acá, aplica para dos resistencias, pero lo podemos hacer si tienen circuito más de dos resistencias conectadas en paralelo. Es decir, primero trabajando en par, trabajando primero dos. R1, R2, sacamos la resistencia equivalente y luego multiplicamos o aplicamos, mejor dicho, la misma ecuación para sacar la resistencia equivalente total de R3 por la que ya obtuvimos de R1 y R2. Y de ese modo analizamos lo que es el circuito en paralelo. El circuito en paralelo, resumiendo, sería voltajes iguales, corrientes son diferentes, pero la corriente que suministra la fuente es igual a la sumatoria de cada una de las corrientes en las resistencias del circuito. Y la resistencia equivalente la podemos determinar de ese modo. Ahora, también debemos de conocer un punto importante que podemos sacar. Esto se aplica para el concepto de circuito en paralelo y no necesariamente resistencias. Lo vamos a poner acá. R equivalente. Si tenemos para el caso fuentes de corriente conectadas en paralelo, es decir, y el nodo A, el nodo B, y tenemos I1, I2, I3, I4. Entonces podemos determinar una fuente de corriente equivalente. En este caso le podemos llamar a esta A, B y equivalente. ¿Y esa qué va a ser igual? A la suma de todas las corrientes. Pero hay que fijarse en la dirección de la corriente. Sería en ese caso, como van hacia arriba, I1 más I2 más I3, I4 va hacia abajo, sería menos I4. Y de ese modo se obtiene la corriente equivalente de estas fuentes. Y esto también aplica para fuentes de corriente dependientes. Hay que tener bien claro el concepto. El concepto se acopla a los dos puntos, a lo que es fuentes de corriente tanto dependientes como independientes. Entonces es importante tener claro ese concepto de lo que es
propiamente fuentes de corriente en paralelo. Ahora veamos un concepto bien importante en el análisis de circuitos. Ese otro concepto, o esos otros dos conceptos, son lo que es el divisor de voltaje y el divisor de corriente. Divisor de voltaje y el divisor de corriente. Primero analicemos el divisor de corriente. O comencemos con el divisor de voltaje. Divisor de voltaje. ¿Cuándo se va a aplicar el divisor de voltaje? Ese se aplica cuando se tienen, mire, dos resistencias conectados o conectadas en serie. Tenemos acá R1, R2. Tenemos B1, B2. Y tenemos acá un voltaje aplicado. Más menos. Ojo con esto. El divisor de voltaje, tenemos dos resistencias conectadas en serie y tenemos un voltaje aplicado. Este voltaje aplicado a esas dos resistencias no significa que es una fuente de alimentación, no. Puede ser un voltaje de una parte del circuito. No necesariamente, y eso hay que ponerle mucha atención, no es una fuente de alimentación, es un voltaje aplicado, ojo con eso, a dos resistencias en serie. Entonces, ¿para qué me sirve el divisor de voltaje? Para determinar los voltajes en estas resistencias sin necesidad de conocer la corriente que pasa por estas resistencias en serie. ¿Cómo se determina? Fácilmente. P1 va a ser igual al voltaje aplicado a ambas resistencias por el valor de la resistencia, en este caso R1, entre la suma de las dos resistencias. Voltaje aplicado por el valor de la resistencia, donde estamos encontrando el voltaje, entre la sumatoria de R1 más R2. Y V2, la misma lógica, el voltaje aplicado por el valor de la resistencia 2 entre R1 más R2. Y de ese modo podemos determinar lo que es los voltajes en dos resistencias conectadas en serie. Eso es en cuanto al divisor de voltaje. El otro concepto importante, vamos a borrar acá esta parte del circuito, o lo podemos poner acá. Veamos si hay suficiente espacio. ¿Cómo lo vamos a borrar acá? Sería el denominado divisor de corriente. ¿En qué consiste el divisor de corriente? Ese se aplica cuando se tienen dos o más resistencias conectadas en paralelo. En este caso, para dos resistencias, para R1, R2, y fíjese bien, en este caso necesitamos conocer la corriente que alimenta estas dos resistencias. Cuando llega al nodo, aquí tenemos I1 y aquí se divide en I2. Sabemos que la definición de un circuito en paralelo eso me dice. Entonces es importante tener bien claro esa parte, donde básicamente
tenemos lo que es en sí dos resistencias en paralelo. Ahora bien, ¿para qué me sirve? Para encontrar tanto las corrientes de las dos resistencias sin necesidad de conocer el voltaje aplicado. Esta corriente no viene de una fuente de alimentación, no necesariamente, sino que viene de una parte del circuito, al igual que cuando analizamos el divisor de voltaje. Entonces, significa que I1 va a ser igual al valor de la corriente suministrada a estas dos resistencias por el valor de la otra resistencia, es decir, de R2. En eso cambia, pero la lógica es similar entre la suma de las dos resistencias. Y para determinar I2 aplicamos la misma lógica. Sería el valor de la corriente suministrada a las dos resistencias, que no necesariamente es de una fuente de corriente o de voltaje, sino que puede venir de una resistencia, por el valor de la otra resistencia. ¿Y cuál va a ser la otra resistencia en este caso? R1 entre R1 más R2. Y de ese modo determinamos estas dos ecuaciones tan importantes. Entonces, miren, para terminar, dos conceptos de gran importancia: el divisor de voltaje y el divisor de corriente. Divisor de voltaje, dos resistencias en serie. Divisor de corriente, dos resistencias conectadas en paralelo. El de voltaje, la misma palabra me lo dice, para encontrar voltajes, y el de corriente para encontrar las corrientes en ambas resistencias. Solo queda pendiente en la próxima clase analizar lo que es las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, y luego analizaríamos ya ejercicios de todo lo que hemos visto en estas clases. Espero que haya quedado claro, y cualquier consulta pues siempre la hacen saber.